Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo el capítulo número 1 de este curso de iniciación al mundo de la costura. En este primer capítulo vamos a conocer nuestra máquina de coser. Es una de las cosas más importantes para empezar en este mundo de la costura a máquina. En la cajita de descripción te voy a dejar un link para que descargues unas plantillas de costura para que puedas practicar en tu casa junto a tu máquina de coser. Y por supuesto, si no estás suscrito al canal, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, vamos a darle comienzo a este curso de iniciación. Para empezar, lo más importante es que conozcas muy bien tu máquina de coser. Tenés que saber todas las partes que tiene la máquina y para qué sirve cada una de ellas. En este vídeo te voy a enseñar dos máquinas de coser diferentes. La blanca es una máquina para iniciarse y la máquina gris es una máquina ya semiprofesional. Por lo tanto, las dos máquinas tienen diferentes funcionalidades. Por eso me pareció interesante enseñarte ambas máquinas en este vídeo. Bueno, empezamos a ver las partes de las máquinas. Esto lo tengo puesto aquí, simplemente lo puse yo para colgar las tijeritas de corta hilos. Todas las máquinas de coser van a tener en el lateral derecho esta ruleta grande. ¿Esta ruleta para qué sirve? Para subir y bajar la aguja manualmente. La ruleta solamente se gira hacia nosotros, es decir, que cuando nos sentamos delante de la máquina de coser, el giro de la ruleta va a ser siempre hacia nosotros. No lo podemos hacer hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Tiene que ser siempre, continuamente, hacia nosotros. De esta manera hacemos que la aguja suba y baje manualmente. En este lateral también vas a encontrar normalmente el botón de encendido y de apagado y el enchufe donde se coloca el pedal. Algunas máquinas lo tienen, por ejemplo, por detrás en vez de uno de los lados. Vamos a pasar al frontal de la máquina. Voy a empezar desde abajo hacia arriba. Aquí tenemos las ruletas de puntadas. Dependiendo del modelo de la máquina de coser y del dinero que quieras invertir, vas a encontrarte con máquinas de coser que tienen un montón de puntadas decorativas, como es el caso de mi máquina gris, y luego vas a encontrarte máquinas que son bastante más simples, como es la máquina blanca. Lo más habitual es que cosiendo lo que cosas, vas a utilizar la puntada en línea recta, vas a utilizar el ojal si haces ropa y también la puntada en zigzag. Las demás puntadas son decorativas. Hay alguna puntada en concreto que sirve, por ejemplo, para hacer dobladillo con puntada invisible a algún bajo de alguna cortina o cosas así. Pero lo más habitual es que utilices las tres puntadas que te acabo de decir. Si miras bien, en la ruleta de puntadas hay diferentes colores. En esta está en gris y en azul. Y en la ruleta de arriba tenés números del 0 a 4 en color gris y luego en azul está puesto S1. Estas opciones van a cambiar dependiendo el modelo de la máquina de coser. Normalmente están hechas para tejidos especiales, como por ejemplo los tejidos elásticos. Pero sí que es verdad que cada máquina de coser lo suele utilizar para una cosa diferente. Así que te recomiendo que cojas el manual de tu máquina de coser y que leas qué funcionalidad tienen las puntadas especiales de otro color. Mira, en mi máquina gris, por ejemplo, en vez de haber dos colores hay tres. Hay gris, hay azul y hay rojo. Si te soy totalmente sincera, en ninguna de las dos máquinas de coser, y las tengo hace un montón de años, utilicé las puntadas especiales. Con esto no quiero decir que no sea necesario para todo el mundo. A mí no me es útil, pero a lo mejor a ti, si te pones a hacer otro tipo de proyectos, te resulta útil tener un montón de puntadas decorativas. Yo solamente te doy mi opinión porque además una máquina que tiene un montón de puntadas decorativas encarece muchísimo el precio. Bueno, vamos a pasar a la ruletita de arriba. La ruleta de arriba es el largo de puntada. Están numeradas del 0 al 4, siendo el 0 una longitud de puntada muy pequeña y el 4 la más larga. Una longitud de puntada básica es entre el número 2 y el número 3. ¿Para qué sirve la longitud de la puntada? Pues cuando estamos cosiendo tejidos muy finos, se pone una longitud de puntada corta y cuando estamos cosiendo tejidos muy gruesos, se pone una longitud de puntada más larga, para ayudar así a la máquina a trabajar mejor. Bueno, seguimos con la parte de adelante. La palanquita que tenemos aquí en ambas máquinas es la palanca de retroceso. Esta palanca lo que hace es que cuando la llevamos hacia abajo y la mantenemos hacia abajo, la máquina cose
hacia atrás, va cosiendo hacia atrás. Y cuando soltamos esta palanquita, la máquina vuelve a coser hacia adelante. Esta palanca de retroceso es la que tenemos que utilizar cuando rematamos una costura, es decir, cuando finalizamos una costura para que se cierre y no se abra. Bueno, ya terminamos de ver la parte frontal de las dos máquinas de coser y ahora vamos a ir a la parte de arriba. La máquina gris tiene 3 ruedecillas y la máquina blanca tiene solamente una ruedecilla. Voy a empezar por la máquina gris, por la ruedecilla que está más a la derecha. Esta ruedecilla en mi máquina es el ancho de puntada y también es la ruedecilla que tengo que seleccionar cuando quiero hacer una puntada de zigzag. A su vez, esta ruedecilla también me sirve para mover la aguja milímetro a milímetro y posicionarla donde me interese. Esta ruedecilla tiene una numeración del 0 al 6, siendo el 6 el ancho más grande de puntada. La siguiente ruedecilla en esta máquina es la de la posición de la aguja. Esta máquina tiene 3 posiciones de aguja. Una en el centro, que es la que se suele utilizar siempre, luego mueve la aguja a la derecha y luego tiene una tercera posición de aguja a la izquierda. Esto es realmente útil en las máquinas de coser. Y por último en esta máquina tenemos la ruedecilla de la tensión del hilo superior, del hilo que va arriba. Esta tensión va desde el número 0, siendo absolutamente nada de tensión, al número 9, siendo el 9 la tensión más apretada. Todas las máquinas de coser traen una marca en esta ruedecita que va entre el 3 y el 5. ¿Ves que tiene ahí como unas líneas? Eso quiere decir que la tensión normal con la que tenés que manejarte siempre del hilo superior es entre el número 3 y entre el número 5. Yo raramente suelo tocar esta ruedecita y coso prácticamente todo con la tensión entre el 3 y el 4. De todos modos voy a hacer un vídeo especial sobre este tema porque es un tema un poco delicado. La máquina blanca tiene la misma ruedecita de tensión que va del número 0 al número 9 y como pudiste ver recién también tiene las marquitas entre el número 3 y el número 5. En la máquina gris teníamos el ancho de puntada en la ruedecita de arriba y aquí la tenemos en la rueda principal de selección de puntada. Con esta opción de ancho de puntada solamente podés regular el ancho de la puntada de zigzag. No se puede mover la aguja milímetro a milímetro como se hace en la otra máquina. Y en esta máquina vas a encontrar solamente que tiene 2 posiciones la aguja. Tiene una posición a la derecha y la otra posición en el centro, que es la que se suele utilizar normalmente. En la parte de atrás de la máquina tenés la palanca que sube y que baja el prensatelas para sujetar o para quitar la tela. Seguimos, las máquinas suelen tener un cajoncito como el que estás viendo en la máquina gris y luego en la máquina blanca se saca por completo. Es un apartado que trae la máquina para guardar los prensatelas, el destornillador, algunas herramientas que tenemos que tener siempre más a mano. En la máquina blanca, como puedes ver, se saca por completo el cajón y queda libre el brazo de la máquina y en la máquina gris solamente se abre y luego si querés quitar y dejar libre el brazo de la máquina tenés que quitar la pieza por completo. Esto sirve para que cuando queremos coser, por ejemplo, algún dobladillo, ponemos la tela por debajo y podemos ir cosiendo todo alrededor. Vamos a pasar a la parte de arriba otra vez para enseñarte dónde se sujetan los conos de los hilos. Suelen traer en horizontal o en vertical. Algunas máquinas solo en horizontal y otras máquinas como la gris en horizontal y en vertical. Esto es un palito que te suele traer la máquina como extra para que lo coloques en el boquetito si la máquina tiene esta opción y que puedas poner 2 conos si quieres, por ejemplo, coser con una aguja doble. Eso sí, esta opción no la suelen traer todas las máquinas. Las máquinas más básicas solamente te van a traer para colocar el cono en posición horizontal. Pero llegados el caso de que solamente traiga para colocar el cono en posición horizontal, en el mercado venden un montón de portaconos como este por ejemplo. Yo te voy a dejar los links en la cajita de descripción por si te interesa algo de todo lo que te estoy enseñando en este vídeo. Y la verdad que esto es bastante práctico a la hora de coser también con conos grandes que tienen muchos metros de hilo y para tener varios colores a la vez.
El funcionamiento es muy sencillo, simplemente se pasa el hilo por cada uno de los agujeros que corresponde y luego se enhebra el hilo a la máquina como se suele hacer normalmente. Además también por ejemplo trae huequitos para que puedas poner las canillas de diferentes colores y luego te trae un apartado más grande para guardar alguna otra cosita. Vamos a seguir con el enhebrado de las máquinas. Las máquinas suelen tener el enhebrado superior prácticamente de la misma manera todas y el enhebrado de la canilla suele ser en posición vertical o en posición horizontal. Empezaremos haciendo la canilla. El palito metálico que trae todas las máquinas, por norma general aquí arriba, es donde tenemos que colocar la canilla para llenarla de hilo. Las canillas pueden ser plásticas o metálicas. Si tu máquina trae una canilla metálica, quiere decir que tenés que poner siempre canillas metálicas. Si trae una canilla plástica, tenés que utilizar siempre canillas plásticas. Si haces lo contrario, es muy posible que rompas el mecanismo donde va la canilla. Para hacer la canilla, la máquina por arriba, por la parte superior, tiene unos dibujos de guía. Tenés que seguir estos dibujos, el que corresponda para o enhebrar la máquina o para hacer la canilla. En este caso, para enhebrar con el hilo superior, tenés que seguir la flecha continua y para hacer la canilla tenés que seguir la flecha discontinua. Así que vamos a coger el hilo superior una vez colocado y el paso número 1 dice que tenemos que pasarlo por esta pestañita que está aquí arriba. Una vez que lo tenemos enganchado en la pestañita de aquí arriba, tenemos que dar una vuelta sobre este tornillo que está aquí, que es el paso número 2, y llevar el hilo al paso número 3, que es donde va a ir colocada la canilla. Cuando llegamos aquí al paso número 3, vamos a coger nuestra canilla y en el dibujito nos está diciendo que tenemos que pasar el hilo por el agujerito que trae la canilla. Este agujerito, el redondo, lo trae por arriba y por abajo. Entonces tenemos que introducir nuestro hilo por este agujerito. Lo introduciremos desde dentro hacia afuera, es decir, que pasaremos el hilo por dentro de la canilla y lo sacaremos por el agujerito circular. Cuando ya tenés el hilo fuera, sacalo 3 o 4 centímetros que quede bastante largo y coloca la canilla en el palito metálico presionando hacia abajo y luego la tenés que desplazar hacia la derecha. Cuando ya tengas la canilla colocada, encendés la máquina, sujetás lo que sobra de hilo y empezás a darle al pedal para que la canilla empiece a rellenarse. Antes de llenar la canilla en su totalidad, corta el sobrante de hilo que dejamos al empezar a hacerla. Hay máquinas que hacen mejor las canillas que otras. En mi caso esta máquina blanca no las rellena muy bien, entonces yo lo que hago es con la mano izquierda voy ayudando para que la canilla quede llena uniformemente. Cuando la canilla deje de girar con fluidez o directamente se pare y ya no gire más, quiere decir que ya está lista. Las canillas no tienen que estar ni muy llenas ni muy vacías, pero sí que es verdad que en este caso la máquina blanca no sé por qué las deja muy vacías. En la otra máquina, la máquina gris, la llena bastante más. Ahora que ya tenemos lista la canilla, vamos a enhebrar el hilo superior. Para enhebrar el hilo superior tenés que colocar la bobina en el portabobinas y seguir las indicaciones numeradas con flechas. En este caso vamos a seguir la flecha continua. Paso número 1, pasar el hilo por la primera pestaña. Paso número 2, pasar el hilo por la segunda pestaña, bajarlo hasta la flecha número 3, lo vamos metiendo por la hendidura, llegamos a la flecha número 3, lo seguimos metiendo. Cuando llegamos a la flecha número 4 dice que tenemos que hacer una vuelta y subir el hilo hacia arriba. Damos la vuelta. Subimos el hilo hacia arriba, en el número 5 dice que tenemos que bajarlo hacia abajo, pero tenemos que sujetarlo en este ganchito que está aquí.
este ganchito se sube y se baja con la ruleta lateral de subir y bajar la aguja. Entonces lo metemos por aquí para que quede enganchado y bajamos hacia el punto número 6. Damos la vuelta, lo enganchamos, bajamos, llegamos al punto número 6 y aquí dice que ya hay que meterlo directamente en la aguja, no hay más pasos. Así que cogemos el hilo y lo vamos a meter por un gancho muy pequeñito, a ver si lo vemos un poquito más de cerca, que está ahí detrás. El ganchito este, que voy a señalaros ahora, vais a subir la aguja a la posición más alta, la subimos arriba del todo y lo enganchamos por la pestañita que está aquí, esta. Llevamos el hilo hacia la pestaña y lo dejamos enganchado. Para que sea más fácil el enhebrado, yo lo que suelo hacer es coger un papel blanco para poder ver un poquito mejor lo que es el agujerito de la aguja. ¿Ves? Ahí se ve mejor. Coges un papelito blanco, lo pones por detrás y ahora sí que enhebras la aguja. Cuando ya tengas la aguja enhebrada con el hilo, tira del hilo y llévalo hacia atrás pasándolo por en medio del prensatelas. Ahora que tenemos el hilo superior enhebrado, vamos a colocar la canilla para tener los dos hilos preparados y poder coser. Abrimos el cajón de la máquina de coser. En mi caso vamos a poner la canilla que está en posición vertical y vamos a retirar esta pieza que es el portacanillas. Tiene una pestañita que si tiramos de ella nos va a ayudar a sacarlo del interior. Este es el portacanillas y tiene aquí, como podéis ver, un tornillo muy pequeñito. Este tornillo es lo que ajusta la tensión del hilo de la canilla. Este tornillo te recomiendo que no lo toques nunca porque es muy sensible y el ajuste se hace muy poquito a poco. Siempre suele venir preparado ya de fábrica para que te funcione perfectamente. Si en algún momento lo tenés que ajustar, tiene que ser muy poquito a poco. Vamos a colocar la canilla en el canillero. Tira del hilo para que te queden 3 o 4 centímetros de hilo fuera de lo que es el portacanillas y coloca la canilla en el palito, ¿vale? El boquete lo pones por el palito, lo introducís dentro y una vez que tengas la canilla dentro, coges el hilo, que hemos dejado un sobrante bastante largo, y lo vas a llevar hasta el hueco que está aquí. Una vez que lo tengas dentro del hueco, lo vas a llevar a tu derecha y tirar para que se introduzca dentro de la pestaña. Cuando esté dentro de la pestaña, se tiene que pasar por detrás de un gancho muy pequeñito que hay ahí. ¿Ves? Tiene que quedar por detrás. Cuando lo metas vas a sentir un pequeño clac. Eso quiere decir que está puesto correctamente. ¿Vale? Vamos a volver a hacer el proceso. Así parece difícil, pero es bastante intuitivo, ¿vale? Metemos la canilla, la llevamos hacia la hendidura que hay aquí, la llevamos por detrás de la pestaña tirando del hilo para que pase por detrás y cuando pasa ahí hace el ruidito, el clac, y eso quiere decir que ya está perfectamente colocado. Ahora tenemos que ponerlo otra vez en el cangrejo de donde lo hemos sacado. Cogemos la pestañita y tenemos que introducirlo en el palito, ¿vale? Así que lo metemos, soltamos la pestaña y vamos ayudándonos, moviéndolo hasta escuchar que haga un ruido bastante fuerte al introducirse. Si lo ponemos y lo soltamos y no se cae, quiere decir que está bien colocado. Ahora ya tenemos la canilla colocada en el portacanillas. El siguiente paso es sacar el hilo de la canilla y llevarlo hacia arriba. ¿Cómo hacemos esto? Vas a coger con tu mano izquierda el hilo superior, como lo estoy haciendo ahora, y con la mano derecha vas a bajar y a subir la aguja manualmente con la ruleta lateral. Cuando bajes la aguja y vuelva a subir, vas a tirar del hilo con tu mano izquierda. ¿Ves? Ahí quedó el hilo inferior sujeto al hilo superior. Ahora simplemente con una aguja, con un alfiler, sacas el hilo inferior por arriba. Cuando ya tengas los dos hilos arriba, los pasas por el centro del prensatelas y los llevas hacia atrás. En esta máquina la canilla se hace exactamente igual que hicimos en la máquina anterior y el enhebrado es también muy parecido, así que te voy a dejar solamente las imágenes para que lo vayas viendo y si tengo que aclararte algún paso adicional que tenga esta máquina
a la hora de enhebrarlo te lo voy a ir diciendo. Ahora te voy a explicar cómo se coloca la canilla horizontal, ¿vale? Esta canilla está en posición horizontal, la otra está en posición vertical. Todas las máquinas que tengan la canilla en posición horizontal te van a venir con un dibujito indicándote cómo se coloca la canilla y cómo se tiene que sacar el hilo. El dibujo te lo puede traer en una pegatina, en esta misma tapita o incluso algunas la traen en la propia máquina. Te dice que tenés que colocar la canilla de esta manera y el hilo tiene que estar en la izquierda, ¿vale? Así que una vez tengas la canilla colocada dentro del portacanillas, que es el que está aquí en posición horizontal, tenés que dejar el hilo de la canilla a la izquierda. Lo colocas y tenés que pasar el hilo por una pestañita muy pequeñita que hay aquí, que apenas se ve, pero es muy intuitivo a la hora de colocar el hilo. Lo pasás. Cuando lo tengas en esta pestañita, tirás y ya está colocada la canilla y con el hilo por fuera. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, llevar el hilo inferior para arriba. Para hacer esto tenés que hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Coges el hilo superior con la mano izquierda, subís y bajás la aguja manualmente y tirás del hilo superior al mismo tiempo para hacer que salga el hilo inferior por arriba. Ahora te voy a enseñar la placa de aguja. Es esta placa metálica que tiene diferentes números y diferentes líneas. Aquí tenemos los dientes de arrastre que van hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás, que es lo que hace que la tela se mueva sola. Es lo que arrastra la tela hacia atrás a medida que vamos cosiendo. En la placa de aguja, como te decía recién, hay diferentes marcas. Los números que están atrás están en pulgadas, 3 octavos, 5 octavos, 7 octavos, y los números que están adelante están en centímetros. 1 centímetro, 1 centímetro y medio, 2 centímetros, 2 centímetros y medio. La utilidad de estas marcas es usarlas como referencia en la guía de costura. Es decir, mantenemos la distancia que queremos a centímetros o a pulgadas y luego nos vamos guiando por la línea que trae cada número y así mantenemos siempre la misma distancia de costura. Yo personalmente no la suelo utilizar porque siempre me guío a distancia de prensatelas y siempre coso a la misma distancia, pero que sepas que son de gran ayuda si quieres cambiar la distancia de costura. En la máquina blanca, por ejemplo, te trae las guías de costura pero no vienen numeradas. Si es tu caso y quieres saber qué distancia tienen entre cada marquita, puedes agarrar 1 centímetro o una regla pequeñita y medir cuánto hay desde el centro de la aguja hacia la primer marca. En este caso hay 1 centímetro. Y luego entre marquita y marquita hay 0,3 centímetros.
Luego esto, si quieres, lo puedes escribir sobre la placa de aguja en un trocito de cinta de carrocero, por ejemplo. Ya que estamos con la placa de aguja, te voy a enseñar a cambiar la aguja para que cuando se te estropee o tengas que cambiar de numeración puedas hacerlo fácilmente. La máquina trae una herramienta que suele ser esta, es un destornillador que viene con las puntas adecuadas para los tornillos que trae la máquina de coser. Entonces, para liberar la aguja tenemos que aflojar este tornillo y al mismo tiempo con la mano izquierda vas a sujetar la aguja para que no se te caiga dentro de los dientes de arrastre. Liberas la aguja, vas tirando hacia abajo a medida que vas aflojando el tornillo y ya tenés la aguja fuera de la máquina de coser. Te voy a enseñar la aguja un poquito más de cerca para que sepas la forma que tiene para luego poder colocarla. La aguja tiene por un lado una parte completamente plana y por el otro lado es curva. La parte que es plana va a ir siempre hacia atrás y la parte que es curva va a ir siempre hacia nosotros. La hendidura por donde se mete la aguja es esta de aquí y tiene, no sé si llegas a verlo, un tope. Ese es el tope con el que tiene que chocar la aguja para que tú sepas que está bien colocada y que está bien metida hacia adentro. Voy a colocar mi aguja con la parte plana de la aguja hacia atrás, voy a introducirla por el boquetito. Cuando la aguja ya esté topando, cuando ya choque con ese tope y no suba más hacia arriba, la vas a sujetar y vas a apretar el tornillo muy fuerte, que quede la aguja bien sujeta y que no se mueva para ningún lado. Ya que estamos con los cambios, te voy a explicar el cambio de prensatelas. Mis dos máquinas funcionan de diferente manera a la hora de cambiar el prensatelas. Esta máquina blanca funciona con el cambio de prensatelas a presión, es decir, que simplemente tengo que tirar del prensatelas hacia adelante para sacarlo y empujar hacia atrás para colocarlo. La máquina gris, a diferencia de la blanca, tiene una palanquita que si la presionamos, libera el prensatelas. Y para colocarlo solamente tenemos que posicionar el prensatelas a la altura adecuada y bajar el pie de prensatelas con la palanca trasera de la máquina. Lo vamos bajando y con la otra mano vas ubicándolo donde tiene que quedar. Y ya está el prensatelas colocado. Llegados a este punto del vídeo ya conoces tu máquina, aprendiste sus partes, a cambiar la aguja, a cambiar el prensatelas y a enhebrarla. Ahora toca empezar con la práctica. Para hacer la práctica tenés en la cajita de descripción un link donde te puedes descargar las plantillas de costura. Yo sé que a lo mejor esta parte es un tanto aburrida, pero créeme que es realmente importante practicar las costuras en línea recta y en curva antes de ponernos a coser. Entonces, tenés 6 plantillas que están numeradas, de la primera a la última. Esto quiere decir que tenés que coserlas siguiendo la numeración. La plantilla número 1, que es esta que estás viendo aquí, es solamente para hacer costuras en línea recta. La número 2, la número 3, la número 4, la número 5 y la número 6. Va a ir incrementando la dificultad en cada plantilla. Como te decía, la plantilla número 1 en línea recta, simplemente vas a tener que seguir las líneas con tu máquina de coser sin salirte y sin que te salgan torcidas, ¿vale? Esto te recomiendo imprimirte cada plantilla un par de veces para practicar un poquito mejor. En la plantilla número 2 vamos a aprender a coser en ángulo y vamos a aprender a hacer el pivote de la pieza. Tenés que empezar por donde está la flechita.
y vamos a ir cosiendo por toda la forma de la plantilla. Pasamos a la plantilla número 3. Aquí vienen las curvas. Hay curva más abierta y curva más cerrada. La plantilla número 4 es línea recta, pivote y curva. Línea recta, pivote y curva. Como ves, se va incrementando un poquito la dificultad a medida que cambiamos de plantilla. La plantilla número 5, curva más abierta y curva completamente cerrada. Y la plantilla número 6, que es la última, es la unión de todas las plantillas anteriores. Tenés curvas abiertas, curvas cerradas, tenemos pivotes, líneas rectas, ángulos, para practicar un poquito en una sola figura todo lo que hicimos en las plantillas anteriores. Me voy a ir a la máquina contigo para enseñarte un poquito cómo tenés que hacer la costura sobre estas plantillas. La aguja la vas a tener siempre en la posición central. Vas a colocar la plantilla empezando por el número 1, de tal manera que la aguja quede sobre el dibujo de la línea, ¿vale? Que quede sobre, que no quede ni a un lado ni al otro, que intentamos de que esté siempre sobre la línea negra. Clavamos aguja y empezamos la costura. No hace falta que remates la costura al principio y al final. Si querés hacerlo para practicar, podés hacerlo, pero que no es necesario. Y te recomiendo que estos ejercicios los vayas haciendo en diferente velocidad. Es decir, que empieces muy poquito, que hagas una parte muy despacito, que hagas otra parte pisando el pedal un poquito más fuerte y luego que hagas otra parte pisando el pedal a tope, a lo que dé tu máquina, para incrementar la velocidad. Ten en cuenta que todo lo que hagas practicando en estas plantillas de papel, luego a la hora de ponerte a coser lo vas a poner en práctica en las costuras de cualquier tipo de proyecto. Para la plantilla número 2, empezá por donde está el dibujo de la flecha y te recomiendo que esta sí empieces muy poquito a poco. Cuando llegas a la primera esquina del ángulo tenés que parar la máquina de coser, dejar de pisar el pedal, levantar el prensatelas, girar la pieza, volver a pisar el pedal, volvemos a coser y vamos hasta el próximo ángulo. Volvemos a hacer lo mismo, paramos la costura, levantamos el prensatelas, giramos la pieza, avanzamos y vamos hasta la siguiente esquina. Esto lo tenés que hacer en toda la figura. Vamos con la plantilla número 3, que aquí empiezan las curvas. Muy poquito a poco. Esta sí, las plantillas con curva empieza muy poquito a poco cosiendo. Aunque te digo un pequeño truco. Cuanto más rápido vayas, mejor te va a salir la costura. Sé que es un poco contradictorio, pero una vez que aprendas a regular bien el pedal de tu máquina de coser y a controlar la velocidad, es mucho más fácil coser una curva rápidamente que coserla muy despacito. Así que te animo que las plantillas de curva imprimas muchas y juegues con cada una de ellas a poner la costura en diferente velocidad. Pasamos a la plantilla número 4, tenemos una línea recta, cuando lleguemos a la esquina tenemos que hacer un pivote con curva. A mí aquí, por ejemplo, se me fue un poquito la máquina de coser, se me fue un poquito la aguja y cosí un poquito torcido. Vamos a pasar a la plantilla número 5 y vamos a hacer las curvas. Primero tenés una media curva, medio círculo, bastante más cerrado que los de la plantilla número 3.
así que anda muy poquito a poco. Y luego tenés dos círculos completamente cerrados, uno más grande y uno más pequeño. Cuando vayas a hacer los círculos, te recomiendo empezar por el círculo de fuera, por el círculo más grande, que te será un poquito más fácil de hacer que el círculo más pequeño. Y cuando ya hayas terminado de hacer todo el círculo, es decir, que llegues al punto de costura por donde has empezado, en vez de cortar el hilo y retirar el papel, simplemente hace una línea recta de unos centímetros hasta llegar al círculo más pequeño y luego haces la costura del círculo pequeñito. Llegamos a la plantilla número 6, que es la última plantilla, donde ponemos en práctica, en un dibujo que no tiene ningún tipo de sentido, todas las costuras que hicimos anteriormente. Así que si querés y ya controlas un poquito tu máquina de coser, te imprimís solamente esta plantilla unas pocas de veces y practicas. Aunque nunca está de más practicar con todas las plantillas para aprender o incluso para mejorar un poquito más tu técnica. Hemos llegado al final de este primer vídeo sobre el curso de iniciación al mundo de la costura. Te animo a que te imprimas las plantillas de costura para que puedas practicar sobre ellas todas las veces que lo necesites. Te recuerdo que todos los meses voy a subir un nuevo vídeo enfocado al aprendizaje de la costura. Así que si no quieres perderte nada, te animo a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo contenido. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.